Buenos días amigos, amigas, bienvenidos a un vídeo más de Portal de Filosofía aquí en tránsito a Menorca. Estoy en el aeropuerto del Prat de Barcelona. Bueno, voy a aprovechar para grabar un nuevo vídeo. Eh, el vuelo pesado, porque tenía al lado a un niño que, bueno, la verdad que no nos ha dejado tranquilos, no a mí, sino a toda la tripulación, pero bueno, hemos sobrevivido. He sobrevivido, voy a decirlo también, escuchando un podcast que os voy a recomendar aquí, no tengo nada comercialmente con este podcast, simplemente os lo recomiendo como amigos. Lo descubrí a través de un compañero de trabajo. Es un podcast sobre historia de España, se llama, seguro que algunos ya lo conocéis, Memorias de un tambor. Ya había escuchado muchos de estos podcasts que tienen una duración de 2 horas, 2 horas y media alguno. Y bueno, me he deleitado mucho en el viaje de ida escuchando las aventuras de la primera vuelta al mundo de Magallanes Elcano, o por ejemplo también el terremoto de Lisboa, o los últimos de Filipinas, o viaje embajada a Tamorlán, o ahora mismo estaba escuchando el asesinato de Pizarro. Por cierto, que José Carlos, el autor del podcast, va a participar en un proyecto nuevo en Canal Historia, eh, una especie de cápsulas televisivas sobre historia de España, que estoy seguro que va a funcionar muy bien. Bueno, como os digo, vamos a hacer un nuevo vídeo. Este va a ser el cuarto ya de la serie que dedicamos a modernidad líquida de Zygmunt Bauman. Y bueno, en los vídeos anteriores hemos visto el significado, ¿no? Hemos visto qué significa modernidad líquida, qué es este concepto, y también cómo las estructuras sólidas del siglo XX comenzaron a disolverse para convertirse en estructuras líquidas. Hoy vamos a entrar en la base social y económica de todo este proceso, el capitalismo contemporáneo. Porque para Zygmunt Bauman la liquidez no es solo eh, cultural, sino que la liquidez tiene una raíz económica muy clara. Bauman sostiene que el capitalismo ha cambiado profundamente. Antes el centro del sistema era el productor, ahora el centro es el consumidor. La identidad social antaño estaba ligada al trabajo. Se hablaba de obrero, de funcionario, de profesor, de artesano, de empleado industrial. Y la pregunta fundamental dentro de ese paradigma era ¿qué produces? El nuevo centro, sin embargo, abre la puerta a un nuevo paradigma donde el protagonista ya no es tanto el productor, sino el consumidor. La figura central, por lo tanto, ha dejado de ser el productor, y la pregunta implícita, por lo tanto, no es tanto ya qué produces, sino qué consumes. El consumo deja de ser, por lo tanto, una actividad secundaria, y podríamos decir que acaba siendo una actividad fundamental del individuo. Se convierte, tal es así, en una forma de identidad. Las personas expresan quiénes son mediante marcas, mediante estilos de vida, mediante tecnología, mediante ocio, mediante experiencias, y consumir ya no es solamente cuestión de satisfacer necesidades, es construir también una imagen de sí mismo. Mientras vaya evolucionando una explicación del vídeo, vamos a dejar claro también que Bauman escribe este libro antes de la eclosión de las redes sociales, pero que es una lectura que no solamente es adaptable al momento actual, sino que yo creo que todavía adquiere un mayor sentido, si me permitís la opinión personal. Eh, Consumir, por lo tanto, decíamos, ya no es solo satisfacer necesidades, es construir una imagen de uno mismo, porque en este paradigma el deseo nunca puede detenerse. Mm, Aparece aquí, por lo tanto, una idea clave, y es que el capitalismo contemporáneo necesita algo fundamental, que son consumidores permanentemente insatisfechos. Si el deseo se satisface completamente, el consumo se detiene. Por eso el sistema produce constantemente novedades, modas, frustración y obsolescencia. Aquello de la obsolescencia programada tiene ciertamente mucha relación con ello. Aparece, por lo tanto, una nueva lógica, que es la lógica de la sustitución. En este paradigma todo debe renovarse rápidamente.
productos, experiencias, identidades, relaciones. Lo importante ya no es durar, lo importante es circular. Bueno, daba tiempo a los altavoces de aquí, pero bueno, ya el aviso terminó, podemos seguir. Eh, a continuación hablemos de consumidores y de mercancías, siguiendo a Bauman, que introduce ciertamente una idea muy fuerte. En esta sociedad las personas también se convierten en mercancías. No solo consumimos, también debemos hacernos atractivos, debemos hacernos visibles, debemos hacernos deseables y también competitivos, es decir, debemos estar vendiéndonos continuamente. Aunque Bauman, como he dicho antes ya, y esto es una advertencia muy importante, una aclaración muy importante que hacer, escribió Modernidad líquida antes del auge total de las plataformas actuales, de las redes sociales, su análisis parece, no obstante, anticiparlas. En redes sociales, por ejemplo, la identidad se exhibe, la atención se compite y la visibilidad se vuelve capital. Cada individuo se encarga de gestionar su propia marca, ¿no? Lo que llamamos su marca personal, ¿no? El miedo a quedar fuera es lo que cobra sentido en este paradigma. En una sociedad de consumo, el gran temor, por lo tanto, ya no va a ser solo la explotación, sino más bien la exclusión. Quedar fuera del circuito de consumo significa efectivamente invisibilidad y relevancia social y marginación. El pobre es visto así, es una manera muy original sin duda de verlo, como un consumidor fallido. Aquí Bauman hace, por tanto, una observación muy importante. En la sociedad industrial clásica, el pobre era un trabajador explotado. En la sociedad de consumo, sin embargo, el pobre aparece como un consumidor defectuoso, aparece como un consumidor fallido, como alguien incapaz de participar plenamente en el mercado, de sentirse integrado en el sistema del mercado. El capitalismo líquido necesita, por lo tanto, velocidad. Por eso las modas duran poco, los productos envejecen rápido, las tendencias cambian constantemente y la estabilidad se vuelve un problema para el mercado. El sistema se presenta como espacio de libertad, libertad para elegir productos, libertad para desarrollar estilos de vida, identidades, y para Bauman, por lo tanto, llega el momento de plantear en este punto una pregunta incómoda, que es la siguiente: ¿qué tipo de libertad es esta que describimos si el deseo está permanentemente dirigido, si está permanentemente mediatizado, si está permanentemente condicionado, por lo tanto, por el mercado? Bien, como siempre nos gusta establecer conexiones de autores con otros. Lo vimos en el caso de Byung-Chul Han, lo hemos visto constantemente. Bueno, vamos a verlo también aquí, ¿no? Las conexiones de Bauman con Carlos Marx son evidentes, y también con el filósofo surcoreano de nacionalidad alemana Byung-Chul Han. La conexión parcial que establecemos con Marx es a partir de sus conceptos de mercancía y de capitalismo, y las que establecemos en el caso de Byung-Chul Han son a partir de los conceptos de autoexplotación y rendimiento. Recordemos la sociedad del rendimiento que hemos analizado en el proyecto anterior, en la serie de vídeos que hemos dedicado al libro La sociedad del cansancio de Han. Pero Bauman pone ahora el foco en otra dimensión, en una dimensión diferente, que es la inestabilidad del consumidor contemporáneo. Bien, como conclusión puede decirse que el capitalismo líquido produce sujetos que deben consumir constantemente, que deben adaptarse constantemente y que deben, habrá quien odie ya la palabra, reinventarse constantemente, lo cual genera una sensación permanente de insuficiencia, de ansiedad y también, por qué no decirlo, de fragilidad. En el próximo vídeo, amigos, vamos a ver en este canal, por lo tanto, cómo esta lógica afecta directamente a nuestra vida personal, cómo podemos ver todas estas pautas realizadas, cómo las podemos descubrir en nuestra propia vida, ¿no? En nuestra propia vida personal, hablando del consumidor como modelo humano, porque para Zygmunt Bauman ya no solo consumimos objetos, terminamos consumiendo experiencias, identidades e incluso relaciones humanas. Sí, efectivamente, las relaciones humanas también aparecen como producto de consumo. Bueno, amigos, voy ya, por tanto, casi a la puerta de embarque, me queda poco y con ganas de
descansar, dormir. Estos vuelos desde Tenerife son terribles, salen a las 6:50, yo estoy en el sur, salen desde el aeropuerto de Tenerife Norte y, en fin.